Mi nombre es Jonathan Ángel y soy candidato número 7 en el Distrito 4 de Jalisco para ser juez federal de lo penal. Uno de mis objetivos es hacer que el derecho sea accesible a todas las personas que no lo comprendan o que no sean abogados. Por ese motivo, el día de hoy y los días subsecuentes estaré haciendo una serie de videos que yo denomino Derecho para Ciudadanos, para que ustedes puedan comprender de una manera clara, sencilla y sin tantos formalismos jurídicos diferentes tópicos de derecho, basándonos en situaciones actuales que se han vuelto virales o que son de relevancia para la ciudadanía. El día de hoy les voy a platicar acerca de un caso que está siendo muy sonado en redes sociales y se ha vuelto viral. Con mis conocimientos y mi humilde pizarra de su humilde casa, les trataré de transmitirles este conocimiento de una manera muy accesible. ¿De qué caso creen que vamos a hablar el día de hoy? Acertaron. Vamos a hablar del caso de doña Carlota, ¿sí? Y del despojo y homicidio que hubo en un inmueble en Chalco. Esto lo vamos a ver desde un punto de vista 100% objetivo, sin ponernos a favor ni en contra. Y vamos a ver los puntos de derecho para poder comprender la problemática actual. Primeramente vamos a hablar del delito de despojo. ¿Sí? ¿Qué es el despojo? La legislación penal en México nos dice que el despojo es cuando una persona de propia autoridad saca a otra persona de su casa valiéndose del engaño, la violencia o la furtividad. Este caso es muy común en México. Se habla mucho de los paracaidistas, ¿verdad? La gente que se mete a las casas y luego soldan, cambian las chapas, entonces tú te saliste de vacaciones o estabas en otro país o simplemente compraste una casa en un lugar muy lejos de tu residencia y entonces un día llegas y visitas tu casa y tienes la sorpresa de que ya está habitada por otras personas. ¿Sí? Ahí se actualiza el despojo. Sí, eso es despojo. Pero, oh sorpresa, en materia penal, ¿sí? Que es mi especialidad, les voy a platicar que el delito de despojo, el bien jurídico tutelado, es la posesión. ¿Qué es la posesión? Es el tener el bien inmueble, es estar en él, es habitarlo, ¿sí? No la propiedad. Entonces, en materia penal, supongamos que doña Carlota llegó, ¿sí? Con su gente y hicieron lo que hicieron, ¿no? Que ya todos sabemos. Llegaron y sacaron a las personas de esa casa y hubieron homicidios, lo cual es muy lamentable, ¿sí? Entonces, si tú llegas y sacas a esas personas, tú te vuelves despojante también, ¿sí? Porque el despojo en materia penal no ve la propiedad. La propiedad la ve la materia civil, ¿sí? Por medio de una acción que se llama acción reivindicatoria. Esa es una acción en la cual tú vas ante el juez de lo civil y le dices, ¿sabes qué? Hay gente dentro de mi propiedad, yo soy el poseedor, aquí tengo el título de propiedad. Estas son mis escrituras, entonces el juez de lo civil te va a resolver para que tú vayas con la policía y para que vayas con un cerrajero a sacar a esa gente de la casa, cambias las chapas y asunto arreglado. Cuando tú vas con el agente del Ministerio Público y denuncias un despojo, el agente del Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, junto con la policía investigadora, van a investigar ese despojo y te van a intentar restituirte tu propiedad para que goces tus derechos de tu propiedad libremente, ¿sí? Ahora bien, lo que hizo doña Carlota aquí es caer en un círculo vicioso que te vuelve despojante a la vez. Ahora bien, cuando el Ministerio Público es omiso, que la verdad es que es una realidad jurídica que le sucede a miles de millones de personas que no han alcanzado la justicia por los medios de las fiscalías, ¿sí? Hay otros medios de rendición de cuentas a los cuales puedes acudir, y esto es importante que lo sepan. Algunos de ellos que son los más efectivos son las visitadurías de los estados, las contralorías. Luego también está el juez de control, ¿sí? Mediante la tutela de derechos y las comisiones de derechos humanos. Las visitadurías y las contralorías, tú vas y presentas una denuncia en contra del Ministerio Público que está actuando de manera dilatada o que
no te acepta porque no te dice que no tienes la calidad de víctima, o simplemente no te da la atención, o te pone trabas, como se dice coloquialmente, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos va a estudiar cuestiones únicamente relativas a derechos humanos y va a emitir una recomendación. Y el juez de control y la tutela de derechos es una figura muy interesante. Tú vas con el juez de control que se encuentra en el juzgado y pides por escrito una audiencia con el juez y le dices, ¿sabes qué? Señor juez, el agente del Ministerio Público no está trabajando mi investigación, a pesar de que yo tengo los medios, yo tengo mi título de propiedad, hay gente dentro de mi propiedad, ya se comprobó y yo voy con él y me pone trabas y me pone largas. Entonces el juez va a abrir una audiencia, va a citar una audiencia a usted, a sus abogados y a la gente del Ministerio Público y va a estudiar la carpeta de investigación para decirle a la gente del Ministerio Público si tiene que continuar investigando o no, y culminarlo y darle un término para que termine con esas investigaciones, ¿sí? Estos mecanismos de rendición de cuentas, pues son indispensables para lograr que se te restituyan tus derechos. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido si doña Carlota presentó su denuncia ante la gente del Ministerio Público? Posteriormente fue a las visitadurías, fue a las contralorías, pidió una tutela de derechos, fue a la comisión, es decir, tocó todas las puertas, ¿sí?, de la rendición de cuentas habidas y por haber, y todos estos fueron omisos en hacerle caso, la dejaron completamente desamparada ante las injusticias. De esa manera, una de las causas excluyentes del delito es no poderle exigir a la persona que actúe de otra manera, porque ya actuó conforme a derecho, es decir, ya tocó todas las puertas y en ningún lugar le hicieron caso. La nación la desamparó completamente. Entonces, conforme las causas excluyentes del delito, no se le puede exigir otra conducta a esta persona. Si un juez federal de lo penal en materia de amparo, un tribunal colegiado, la Suprema Corte determinan que efectivamente el despojo existía y nadie de estas autoridades, ni los ministerios públicos, ni los jueces, ni la rendición de cuentas le hizo caso, entonces es muy seguro, muy probable que esta persona quede en libertad, incluso que se conmine y se persiga penalmente a estas autoridades o se les levante responsabilidades, porque es gravísimo que exista este estado de indefensión hacia los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas. Otra de las razones por las cuales doña Carlota podría quedar en libertad son por causas que puedan disminuir su pena, ¿sí? Entre las cuales están la mayoría de edad, que sea primo delincuente, que se someta al procedimiento abreviado, que el procedimiento abreviado en pocas palabras es decir, te confeso, es decir, sí, yo lo hice por estas causas, entonces se juzga de manera muy rápida y se le dan algunos beneficios como una pena disminuida. Entonces, si por esa clase de consideraciones se le llega a disminuir la pena, puede alcanzar algún beneficio, alguna conmutación de la pena, como podría ser la prisión domiciliaria. Ahora bien, vamos a ver las causas por las cuales doña Carlota podría enfrentar prisión, ¿sí? Entre algunas de ellas sería que, bueno, si bien denunció ante la gente del Ministerio Público que había despojo y se dice que el Ministerio Público no le hizo caso o fue omiso, hay que ver ¿cuánto tiempo fue el que consideró esta persona para que fuera omiso? O sea, si fueron, por ejemplo, 6 meses, presentas tu denuncia 6 meses, no pasa nada, pues voy y lo saco con los medios tan lesivos que utilizó para sacarlo, ¿no? Legitimar este tipo de acciones sería muy dañoso para la sociedad. ¿Por qué? Porque quedaría un precedente para que cualquier persona ante cualquier delito diga, específicamente en los despojos, diga, bueno, ve con el agente del Ministerio Público, denuncia, espérate 6 meses y luego ve con gente armada y sácalos. Y te van a legitimar porque ya hay un precedente que como el caso de doña Carlota, que dice que si estás legitimado para tomar acción por tu propia mano porque la autoridad fue omisa, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con la legítima defensa? ¿Sí? La legítima defensa es un término que hemos escuchado mucho, muy seguido, que es permitido por la ley penal, es un excluyente del delito, la legítima defensa, pero tiene que operar bajo condiciones muy específicas. Es repeler una agresión real, actual, inminente y sin derecho. ¿Ocurrió aquí? Probablemente sí. Pero también te dice la legítima defensa que tienes que usar los medios racionales, ¿sí? Nosotros no sabemos si la gente de aquí adentro estaba armada o no. Nosotros nada más sabemos lo que las redes sociales nos han dicho. Pero para que opere la legítima defensa,
Doña Carlota tuvo que haber estado en el lugar y las personas tuvieron que haber estado igualmente armadas, ¿sí? Para que hubieran medios racionales. Ahora, la legítima defensa se da en el momento de la inmediatez, hablándose del domicilio, ¿sí? Si tú estás en tu casa sentado y de repente una persona con un cuchillo quiere entrar y tú, por azares del destino, tienes un arma de fuego y le disparas, ¿aplica como legítima defensa? Sí, porque en ese momento estás salvaguardándote ante una persona que quiere penetrar a tu domicilio y que va a lesionarte a ti o va a lesionar a un familiar o va a robarte tus objetos. El caso del despojo es tan específico y es tan especial porque las personas ya estaban ahí. Es decir, doña Carlota, no estaba ahí y ellos ingresaron y la sacaron. Si ellos hubieran ingresado con alguna clase de armas a sacarla o a lesionarla y ella hubiera tenido armas, hubiera operado de alguna forma la legítima defensa. Pero como ellos ya estaban ahí, no opera la legítima defensa llegar y sacarlos, porque como comentamos anteriormente, te vuelves despojante, amén de los otros delitos que se pudieron haber cometido. En las legislaciones de otros países, sí se prevé que cuando tú eres despojado de tu domicilio o hay gente en tu domicilio y el auxilio de la justicia es muy tardío, puedas usar los medios racionales para sacar a la gente de la casa y recuperar la posesión como un excluyente de delito. Pero eso en México no sucede. Y eso yo no lo decidí, ni lo decidimos nosotros, lo decidieron los legisladores, ¿sí? Así es la ley. Incluso, las legislaciones penales contemplan que si tú te juntas con diversas personas para sacar gente de sus domicilios, es una calificativa del delito que lo vuelve más grave. Otra de las particularidades de la legítima defensa es que el derecho lesionado por defender tu derecho debe de ser inferior al derecho defendido. Es decir, ¿qué estaba defendiendo doña Carlota? El derecho a la propiedad, ¿verdad? A su casa. ¿Y cuál fue el derecho que se lesionó? Pues lamentablemente la vida. Entonces aquí, desde la particular punto de vista de su servidor, pues este supuesto de legítima defensa no se da. Otra de las cosas que quiero que sepan y que me gustaría explicarles es que el derecho es muy dinámico, ¿sí? O sea, muchos creemos que, como ya llegó con un arma y mató, cárcel, como ya lo hizo de esta manera o de esta manera, va a quedar libre, pero no es así. La dinámica del derecho en la actualidad no funciona de esa manera. Todo depende de cómo la defensa lleve su defensa, el agente del Ministerio Público lleve su acusación y el juez depende de la sana crítica, del razonamiento jurídico, de las máximas de la experiencia. Por lo tanto, esta dinámica puede llevar a que un juicio de características completamente similares lleve a sentencias diametralmente opuestas. ¿Sí? O sea, el derecho no es como las matemáticas, no es como decir que 2 más 2 es 4. El derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia muy dinámica. En lo que todos podemos estar de acuerdo es que este tipo de situaciones se den en México y se hagan virales de esta manera es completamente preocupante. A mí me duele en el fondo del corazón saber que este tipo de cosas se están viralizando y es el pan de cada día de cada uno de los ciudadanos. Que tengas que llegar a estas instancias para hacerte justicia es reprobable. Por eso, este 1 de junio, voten por jueces, ministros y magistrados que sean gente imparcial, que sean ciudadanos y que tengan los conocimientos necesarios para que la justicia llegue de una manera imparcial, con conocimientos de derecho y justa. Mi nombre es Jonathan Ángel, soy candidato número 7 para el Distrito 4 en Jalisco para ser juez federal de lo penal. Y nos veremos en otra edición de Derechos para Ciudadanos. Que tengan un excelente día.